Soy Ruby Torres. Tengo 70 años y la semana pasada llevé un sombrero morado brillante, cubierto de loros de fieltro, a la obra de teatro de mi nieto en Springdale. No alicé mi vestido, no verifiqué si me miraban, simplemente lo llevé. Y en ese acto simple, sentada allí en ese auditorio lleno de gente, me di cuenta de que la puerta de la prisión finalmente se había abierto. Verás, durante toda mi vida, hasta hace unos 6 meses, tomé cada decisión, desde lo que llevaba a una reunión de la PTA hasta a dónde iba de vacaciones, filtrando lo que podrían pensar los demás. Era una prisionera en mi propia mente. Lamento haber pasado casi 7 décadas de mi vida como hija, estudiante, profesional y madre, editándome constantemente. Me costó mi voz. Me hizo elegir el camino seguro en lugar del alegre. Déjame contarte lo que sucedió. Comenzó, como suelen hacerlo estas cosas, en la infancia, aquí mismo en Salisbury. Yo era la niña tranquila y empática que solo quería que los animales del refugio local estuvieran bien. Pero aprendí rápidamente que ser demasiado sensible o demasiado atraía comentarios. Un suspiro de mi madre si me molestaba, una risa de un compañero de clase si me emocionaba demasiado por un nido de pájaros. Internalicé cada mirada de reojo. Compilé un manual silencioso sobre cómo ser aceptable. Y ese manual se convirtió en mi guía, no solo como niña, sino a medida que construía mi vida y carrera. Me convertí en veterinaria porque esa empatía tenía un propósito. Fui paciente, fui diligente con mis pacientes, pero el manual vino conmigo. Recuerdo claro como el día tener 45 años. Estaba en una conferencia veterinaria en Baltimore. Un especialista de renombre dio una charla que era, francamente, obsoleta y perjudicial. Tenía la nueva investigación en mi bolso para contrarrestarlo. Mi mano temblaba sobre mi bloc de notas. Imaginé a toda la sala girando. Los susurros. ¿Quién se cree Ruby Torres de Springdale? Así que me quedé en silencio. Me senté sobre mis manos. Una colega más joven habló en su lugar. Fue elogiada por su valentía. Regresé a Maryland sintiéndome enferma. Me sentí como un fraude en mi propia profesión. Ese fue el costo. Mi voz auténtica, intercambiada por un juicio fantasma. Y ese patrón no se quedó en el trabajo. Vino a casa, justo al corazón de mi familia. Hace 2 años, los 17 de nosotros, mi esposo Dale, nuestros 4 hijos, 11 nietos, alquilamos una casa en la playa. Mi nieta Chloe, ella es una chispa, me suplicó que hiciera el baile Renegade con ellos para un video. Me habían enseñado los pasos, los conocía, pero miré las caras de mis propios hijos adultos. Imaginé a las otras familias en la playa viendo a esta anciana hacer el ridículo. Me sentí tan conflictuada. Lo desestimé con una risa. Dije, oh, cariño, la abuela es demasiado mayor para eso. Me hice una broma a mí misma. El momento pasó. Pero la luz en los ojos de Chloe se apagó, solo un poco. Lo vi. Había elegido el camino más seguro, la audiencia invisible, en lugar de un momento de conexión pura y tonta.
Esa luz apagada se quedó conmigo. Dolió. Estos momentos se acumularon. Una vida de ellos. El peso de ellos me encontró en mi lugar más tranquilo. El punto de inflexión no fue dramático. Era un martes. Tenía 69 años, observando aves en el bosque detrás de nuestra casa en Springdale. Un mirlo protonotario, un destello de amarillo sol, pasó volando. Mi corazón se elevó. Era esta alegría pura y sencilla. Y luego, inmediatamente, el pensamiento: no le cuentes esto a Dale otra vez, pensará que eres aburrido. Esa fue la gota que colmó el vaso. Sentado allí en mi taburete plegable, con los binoculares en mi regazo, finalmente rompí. Empecé a llorar. Llantos silenciosos y entrecortados allí mismo en el bosque. Estaba filtrando un momento de belleza perfecta. ¿Para quién? Para un crítico que solo existía en mi cabeza. A Dale nunca le molestaron mis historias sobre aves. Mi familia me amaba. El comité en mi mente me había estado cobrando una tarifa por cada sentimiento genuino durante casi 70 años, y estaba en quiebra. Estaba de luto por todos los momentos que había entregado a fantasmas. Regresé a casa con los ojos hinchados y le dije a Dale que estaba cansada de mis propios pensamientos. Él solo me abrazó. Eso fue todo. No hubo un gran discurso, pero en las semanas siguientes tomé una decisión. Comenzaría a desobedecer conscientemente el manual. Notaría el miedo y haría la cosa de todos modos, comenzando por algo pequeño, lo que me lleva de nuevo al sombrero. Lo vi en una boutique en Salisbury. Era absurdo, era maravilloso. Escuché la vieja voz: Ruby, a tu edad. Lo compré. Lo llevé al supermercado, luego al club de lectura. Mi corazón latía con fuerza, esperando las miradas. ¿Sabes qué? Algunas personas sonrieron. La mayoría no se dio cuenta. El mundo no se acabó. Se volvió más brillante. Y fue entonces cuando entendí la lección. ¿Qué pensará la gente? Es la pregunta más cara que jamás harás. Te cobra en momentos, en oportunidades, en partes de tu verdadero yo. La audiencia imaginaria en tu cabeza no son reales. Su juicio es un fantasma. Y a los 70 finalmente me he quedado sin tiempo para pagar esa factura. El aire es mucho más limpio aquí afuera, de este lado de la preocupación. Es liberador. Verdaderamente. Y tienes más tiempo del que yo tuve. Así que esto es lo que quiero para ti. Comienza pequeño. Ese es el secreto. No tienes que hacer una gran declaración. Solo tienes que notar el susurro de ese viejo comité y luego, suavemente, con firmeza, decirle que se calle. Ponte los calcetines llamativos, lo digo en serio. Compré un par con pequeños cardenales bordados, por lo de la observación de aves. Me los puse para mi juego de cartas semanal con las chicas de la antigua clínica. Mi amiga Margie se dio cuenta y dijo: Ruby, esos son divertidos. Eso fue todo. Nadie se sorprendió. El cielo no se cayó. Mi corazón dio un pequeño salto de felicidad, porque elegí la alegría sobre el miedo. Pide el postre. Dale y yo salimos a celebrar nuestro aniversario el mes pasado.
Durante 48 años siempre había compartido uno, o decía que estaba demasiado llena. Siempre consciente de no parecer indulgente. Esa noche pedí el pastel de chocolate sin harina para mí. Dale me miró, sonrió con esa sonrisa lenta y fácil que tiene, y dijo, «Bueno, está bien entonces». Él pidió la tarta de queso. Nos sentamos allí, 2 septuagenarios, comiendo nuestros propios postres en un cómodo silencio. Estaba delicioso. Canta en el coche con las ventanas bajadas. Estaba conduciendo de regreso después de visitar a mi hijo en Anápolis, y una vieja canción de Stevie Wonder sonó en la radio. Me encantaba esa canción. Solía cantársela a mis hijos cuando eran pequeños. El viejo miedo me dio un toque en el hombro. ¿Y si alguien en el semáforo te escucha? Bajé la ventana y canté. Fuerte. No sonaba bien, pero sentí una oleada de pura y tonta felicidad. El hombre en la camioneta a mi lado simplemente asentía. No le importaba. ¿Por qué había pasado toda una vida pensando que a él le importaría? Desilusionar la expectativa educada de alguien. Este fue un caso difícil. Mi club de lectura estaba leyendo una novela literaria de la que todos hablaban maravillas. La odié. Pensé que era pretenciosa y fría. Durante semanas luché con qué decir. La noche de la reunión, cuando fue mi turno, tenía las palmas sudorosas. El viejo guión estaba justo allí. Solo di que apreciabas el estilo de la prosa. Respiré hondo, dije. Honestamente, la encontré sin alegría. No conecté con un solo personaje. Hubo un momento de silencio. Luego Susan, quien había elegido el libro, se rió y dijo, «Gracias a Dios pensé que era la única». Otros 2 estuvieron de acuerdo. Pasamos el resto de la noche hablando sobre libros que realmente amábamos. Salí sintiéndome más ligero. Me había presentado como yo mismo y el mundo no se había acabado. Se había vuelto más interesante. Cada vez que haces una de estas pequeñas cosas, despides a un miembro de ese comité en tu mente. Recuperas un pequeño trozo de territorio que te pertenece. No se trata de ser imprudente o grosero, se trata de ser real. Se trata de preguntarte, ¿qué quiero yo? Antes de preguntar, ¿qué pensarán ellos? Pienso mucho en mi nieta Chloe. La llamé después de comprar el sombrero de loro. Le dije que lo sentía por el baile en la playa. Ella tiene 13 años ahora, justo en la etapa de preocuparse por lo que piensan los demás. Se rió y dijo, «Abuela, está bien. Ahora podemos hacer un TikTok». Y lo hicimos. En mi sala de estar, solo nosotras 2. Grabamos un baile tonto. Lo publiqué. Mis hijos estaban confundidos. Mis amigos estaban divertidos. Chloe me envió un emoji de corazón. Esa fue la única reseña que importó. Esta es mi vida ahora. No es perfecta. El viejo miedo todavía susurra a veces. Cuando me inscribí para un viaje en solitario a un santuario de aves en Costa Rica, algo con lo que había soñado durante décadas, me quedé despierta la noche después de reservarlo, pensando, la gente dirá que estás siendo irresponsable a tu edad. Pero luego pensé,
¿Quiénes son estas personas? Eran fantasmas. Dale estaba emocionado por mí. Mis hijos estaban preocupados, pero de una manera amorosa. La gente eran solo ecos. Salgo el próximo mes. Solo yo, mis binoculares y una maleta que no sobrecargaré porque estoy tratando de lucir de cierta manera. Voy a ver quetzales y tucanes. Voy a estar exactamente tan emocionada como lo estoy. Esa es la esperanza realista que quiero darte. Tienes más tiempo del que yo tuve, pero aún tengo tiempo. Y esta libertad, esta liberación, está disponible para ti a cualquier edad. Es una elección que haces una y otra vez, de 1000 pequeñas maneras. Es elegir tu propia alegría sobre la desaprobación de un fantasma. Es darte cuenta de que la persona que has estado tratando de proteger todos estos años, la versión de ti que a todos les gustará, ni siquiera eres tú. Es un extraño. Y el verdadero tú, el que ama los loros, el mal baile y el pastel de chocolate, ha estado esperando pacientemente todo este tiempo para salir y jugar. Pero escucha, llegar aquí no fue solo un feliz desfile. Ese día en el bosque, cuando me desmoroné, eso fue solo el comienzo del dolor. El verdadero dolor vino después, en el silencio. Vino cuando comencé a sumar todo. Me sentaría en nuestro porche trasero con Dale, observando los comederos de pájaros, y un recuerdo saldría a la superficie. No uno grande, uno pequeño, como la ves hace tal vez 15 años, cuando mi hijo Michael participó en una producción de teatro comunitario. Tenía un papel pequeño, pero estaba tan orgulloso. Después del espectáculo, tuvieron una pequeña recepción con vino barato y cubos de queso. Estaba hablando con otra madre, una mujer que no conocía, y me preguntó qué hacía. Dije, soy veterinario. Ella dijo, «Oh, qué interesante». Y luego inmediatamente comenzó a contarme una historia sobre la infección del tracto urinario de su gato. El viejo yo, el yo del manual, escuchó educadamente. Asentí en los lugares correctos. Ofrecí un poco de consejo genérico. Desempeñé el papel de veterinario amable y profesional. Y me perdí el resto de la recepción. No encontré a Michael. No le dije lo maravilloso que era. Estaba atrapado en una conversación en la que no quería estar, porque tenía miedo de ser grosero. Intercambié 10 minutos con mi hijo radiante por la opinión educada de un extraño que nunca volví a ver. Cuando ese recuerdo regresó, se sintió como un golpe físico. Tuve que dejar mi té. Eso es lo que es el duelo. No es una gran cosa. Son 1000 pequeños retiros de la cuenta de tu propia vida y solo recibes el estado de cuenta cuando está casi vacía. El momento más difícil, sin embargo, fue con Dale. Fue unas semanas después de mi ataque de llanto en el bosque. Estábamos jugando a las cartas en la mesa de la cocina. Solo nosotros. Un juego tranquilo de gin rummy. Él puso una mano ganadora y se rió. Ese sonido suave y familiar. Y lo miré. Realmente lo miré. A las líneas alrededor de sus ojos que conocía de memoria. Y una pregunta simplemente salió de mi boca. Dale, dije. Mi voz sonaba extraña. He sido
¿Agotadora para vivir contigo? Él dejó sus cartas. ¿Qué quieres decir, Ruby? Quiero decir toda la preocupación, todas las dudas. ¿Crees que les gustará el asado? ¿Está bien este vestido para la fiesta de los Johnson? ¿Crees que hablé demasiado sobre la migración de las aves en la cena? Podía escuchar el zumbido frenético y ansioso de mi yo pasado, y me enfermaba. Fue una carga. Todo ese ruido. Estuvo callado durante mucho tiempo. Se acercó y tomó mi mano. Sus manos siguen siendo tan fuertes. Nunca me importaron las preguntas, Ruby. Solo siempre deseé que supieras que la respuesta no importaba. Eso fue lo que me rompió, la segunda vez. Lloré de nuevo, justo allí en la mesa de la cocina. No eran sollozos desgarradores esta vez, solo un flujo tranquilo y constante de lágrimas, porque él lo había visto. Durante 48 años, el hombre que amaba había visto la prisión en la que estaba y me había amado de todos modos, y solo había estado esperando a que encontrara la llave. Había estado llevando ese deseo silencioso por mí, y yo había estado demasiado ocupada escuchando a los críticos fantasma para oírlo. Estoy tan cansada de él, susurré. Estoy tan cansada de ella. Lo sé, dijo, y lo sabía. Ese fue el peso completo de ello, la devastadora amabilidad. Pasé una vida gestionando una impresión para personas que ni siquiera prestaban atención, mientras que las personas que realmente me amaban, Dale, mis hijos, mis nietos, solo querían a mí, al verdadero, al que estaba demasiado ocupado actuando para presentarse. Pensé en los ojos apagados de Chloe en la playa. Pensé en Michael esperándome en esa recepción. Pensé en la investigación que no presenté, los viajes que no hice porque parecían egoístas, los chistes que no conté porque eran tontos. Había sido un fantasma en mi propia vida, atormentándome con los «y sí». Te contaré la cosa específica y tonta que lo cristalizó todo. En mi armario, enterrada en la parte de atrás, había una bufanda. Era de un naranja brillante y rosa, con un patrón geométrico salvaje que compré por capricho en un viaje hace años. Nunca la había usado, ni una sola vez. La etiqueta aún estaba puesta. Cada vez que la alcanzaba escuchaba al comité. Demasiado llamativa, Ruby. Parecerás que te esfuerzas demasiado. Así que se quedó en el armario, un monumento al miedo. Después de esa charla con Dale, subí las escaleras, saqué la bufanda, la sostuve. Era solo un trozo de tela, pero representaba cada no que alguna vez me había dicho. Pensé en el dinero que costó, sí, pero más pensé en la alegría que costó. La mujer que amaba esos colores la había guardado para convertirse en una mujer que se mezclaba. Había elegido el beige sobre la alegría. Durante años. Me senté en el suelo de mi armario vestidor, rodeada de zapatos sensatos y suéteres neutros, y me anudé esa bufanda llamativa y hermosa alrededor del cuello. Miré en el espejo. Me veía ridícula. Me veía viva. Ese fue el fondo. Esa fue la crisis. Duelo por el tiempo perdido. Vergüenza por la simplicidad de la prisión.
y luego una chispa. Porque al mirar esa bufanda ridícula sobre mis propios hombros, sentí algo más que arrepentimiento por primera vez. Sentí un destello de ira. No hacia nadie más, hacia el manual, hacia el comité fantasma, hacia el mero desperdicio de ello. Esa ira era limpia, era aguda, era el comienzo del combustible. No me quité la bufanda, la llevé abajo. Dale levantó la vista de su periódico. No dijo, eso es ruidoso. No dijo, eso es hermoso. Simplemente sonrió, una sonrisa real que llegó a sus ojos y dijo, ahí estás. Y pensé, tal vez tiene razón. Tal vez, después de 70 años, finalmente estoy aquí. Y pensé, tal vez tiene razón. Tal vez, después de 70 años, finalmente estoy aquí. Esto es lo que aprendí, sentada en el suelo de ese armario con una bufanda ridícula alrededor de mi cuello. Ese manual que escribí de niña era una mentira. El comité en mi cabeza era un pueblo fantasma. Yo era la única que vivía allí, pagando alquiler por habitaciones vacías. El costo fue todo lo real. Fue la investigación que no compartí que podría haber ayudado a los animales. Fue el baile que no hice con mi nieta. Fue una vida de elegir el color apagado, la opinión segura, la versión más pequeña de mí misma, todo para complacer a una audiencia que ni siquiera estaba en el teatro. La lección universal es esta. La audiencia imaginaria no es real. Su juicio es un fantasma. Dejarlo ir es lo más liberador que puedes hacer por ti mismo. No se trata de volverse egoísta o grosero. Se trata de volverse real. Se trata de darse cuenta de que las personas que realmente importan, tu Dale, tus Chloes, no quieren una actuación. Solo te quieren a ti, al tú que se emociona por un pájaro amarillo, al tú que podría llevar un sombrero tonto. Así que aquí está mi consejo directo para ti, y desearía haberlo escuchado a los 20, a los 40 o a los 60. Empieza pequeño. No tienes que quemar el manual en un gran gesto. Simplemente arranca una página. Usa los calcetines llamativos. Yo lo hice. Pide el postre para ti. Canta en el coche con las ventanas bajadas, incluso si tu voz se quiebra. Decepciona la expectativa educada de alguien. Di, no, no me gustó ese libro. O, prefiero dar un paseo que ir a esa fiesta. Cada vez que lo haces, desalojas a uno de esos críticos fantasma de tu mente. Reclamas 1 centímetro cuadrado de tu propia alma. El objetivo no es dejar de preocuparte por los demás, es dejar de preocuparte por las opiniones de los demás, más de lo que te importa tu propia experiencia vivida. Tienes más tiempo del que yo tuve. No esperes a un punto de quiebre en el bosque. No esperes hasta que estés sumando un libro de cuentas de arrepentimientos. Comienza hoy, ahora mismo. ¿Cuál es una pequeña cosa que has querido hacer, pero te has contenido por ese comité susurrante? Hazlo. Envía a un amigo un meme absurdo que te encanta. Compra la taza de colores brillantes. Cuéntale a alguien una historia que te importa, sin comenzar con «esto probablemente sea aburrido, pero...». Simplemente cuéntala. El mundo no se acabará.
te lo prometo. Se volverá más brillante, más suave y más tuyo. Todavía tengo tiempo, también. Me voy a Costa Rica el próximo mes, solo yo y mis binoculares. Estoy un poco asustada, pero es un miedo limpio, sobre lugares nuevos y aeropuertos extraños, no sobre lo que alguna persona imaginaria piensa de una mujer de mi edad viajando sola. Esa es la esperanza realista con la que quiero dejarte. Esta liberación no es una línea de meta, es una nueva forma de caminar. El viejo miedo todavía susurra a veces, pero ahora lo reconozco como un eco, no como una orden. Y puedo decir, gracias por tu opinión, y seguir caminando. Este canal, por lo que entiendo, está lleno de historias como la mía. Personas que han vivido un poco y aprendido mucho, a veces de la manera difícil. Si mi historia sobre un sombrero de loro y un baile perdido resonó contigo, estaría muy agradecida si te suscribieras y activaras esas notificaciones. Hay más voces aquí, más sabiduría ganada con esfuerzo, que podría hablarte exactamente cuando necesites escucharla. Y déjame un comentario abajo. Dime, ¿cuál es tu versión del sombrero del oro morado? ¿Cuál es una pequeña cosa que podrías hacer esta semana para despedir a un miembro de tu propio comité? Me encantaría saberlo. Dale al botón de me gusta si esta idea de liberación resonó contigo. Y por favor, comparte esto con alguien en tu vida que ves editándose a sí mismo, a quien desearías que pudiera ver su propia y maravillosa versión sin editar como tú los ves. Si tienes una historia propia, algo que has aprendido a través de vivir, de perder, de amar, hay un formulario en la descripción. Deberías llenarlo. Tu historia importa. Tu lección podría ser la clave que desbloquee la prisión de otra persona. Quizás la próxima vez estaremos escuchando de ti. Y si estás buscando un poco más sobre esto, sobre abrazar la vida a medida que envejeces, encontré un libro llamado El regalo de los años, de John Chittister, que es un hermoso compañero. No se trata de observar aves o bufandas, sino de este mismo tipo de libertad. Hay un enlace en la descripción si estás interesado. No seas como yo fui. No gastes tu única vida preciosa leyendo un manual escrito por fantasmas. Escribe el tuyo, con tinta brillante, con loros de fieltro en la portada si quieres. El aire es mucho más limpio aquí fuera. Es liberador, verdaderamente. Esta es Ruby Torres, de Springdale, despidiéndose con el corazón lleno de esperanza para ti. Ve y sé tú mismo, sin editar.